Buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres. Hoy es lunes 27 de enero de 2025, 10 de la noche con un minuto, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México este seminario de lectura que hemos titulado El sonido en el cine, donde estamos revisando el libro Pensar el sonido, una introducción a la práctica a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, publicado por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM en el año 2010, un texto de Samuel Larson Guerra. Hoy vamos a comenzar la revisión del capítulo cuarto, titulado El lenguaje sonoro cinematográfico. Bien, vamos entonces a iniciar la revisión de este capítulo. Estamos en la página 141, en el que Larson Guerra nos va a hablar de los elementos de la banda sonora cinematográfica. Nos dice que los componentes y la dimensión sonora del lenguaje cinematográfico solo cobran sentido en relación a los demás elementos, entre comillas, de la obra cinematográfica. Una película es una unidad perceptiva en la cual imagen y sonido se funden indisolublemente. Sin embargo, su proceso de producción es fragmentado, sobre todo en el ámbito del cine industrial. Larson Guerra propone la siguiente división de los elementos de la banda sonora y los presenta como sonido directo, incidentales, efectos y ambientes. Va a ir en este capítulo cuarto, mencionando y hablando de cada uno de estos elementos que integran la banda sonora. Insistimos, para Larson Guerra la banda sonora se divide en sonido directo, incidentales, efectos y ambientes. En cuanto al sonido directo, en la página 142, dice Larson Guerra que este sonido directo es aquel que se registra, como su nombre lo dice, en directo o en vivo en el momento de la filmación. También se le conoce como sonido sincrónico o sonido de producción. Contiene lo que está sonando en ese momento en el set o la locación correspondiente a cada plano que se filma. Puede contener diálogos, ambiente, incidentales, efectos y hasta música. También suele contener sonidos no deseados o carecer de sonidos deseados. Comúnmente la banda sonora suele tener una mezcla entre sonido directo y sonido adicional, grabado o bien tomado de un archivo de sonidos. En cuanto a los diálogos, nos dice que es la presencia de la palabra hablada. Tiene como función transmitir información de distintos tipos. Nos presenta 4 tipos de información que se transmite a partir de los diálogos de una película. Y esta es la información semántica. La información semántica son las ideas y los datos acerca de la trama, de los personajes o de cualquier tema que se aborde por medio de los diálogos. Está también la información prosódica, que transmite emociones o intenciones de los personajes. Todo lo que expresan de alegría, tristeza, enojo, ironía, sarcasmo, etc. son parte de esta información prosódica. El cuarto tipo de información que promueve o presenta los diálogos es la información fisiológica, el timbre, la enunciación, la respiración de la voz, que delatan estados de salud de una persona. Y el cuarto y último es la información espacial, es aquella que nos muestra o nos da información sobre las condiciones físicas de dicho espacio. El siguiente apartado tiene que ver con los incidentales. Dice que estos son sonidos producidos por la acción de los personajes. Su función es darle realismo y corporalidad a la presencia física de los personajes. En el apartado de los efectos, página 143, dice que los sonidos producidos por la acción de todo tipo de artefactos se le consideran efectos. También como los sonidos no realistas usados para dar espectacularidad, dramatismo o comicidad a el sonido. Se le va a que hay una frontera, nos dice que hay una frontera entre sonidos incidentales y efectos
que puede ser muy tenue o ambigua. Lo importante aquí es que el sonido funcione en términos de las necesidades narrativas y expresivas de cada película. En cuanto a los ambientes, nos dice que estos son sonidos que pertenecen al entorno y que lo definen espacialmente. A veces un ambiente registrado tal cual de manera natural, pero muchas veces el ambiente también como resultado de una adición de elementos. Por ejemplo, usar un ambiente de viento ligero, agregar otro tipo de pistas de pájaros, ladridos lejanos, un sonido de carro a lo lejos, en fin, incorporar distintos elementos. Los ambientes pueden ser de diseño, es decir, elaborados a partir de sonidos sintetizados, procesados digitalmente. La función principal de estos ambientes es la de dar realismo o verosimilitud y profundidad a los espacios que aparecen en pantalla. También su función es ser parte importante de la narrativa y las atmósferas emocionales de una película. En cuanto a la música, este apartado dice Larson Guerra en la página 144 que la música en el cine puede dividirse en tres grandes categorías. En primer lugar, toda la música de todos los tiempos y culturas, susceptible de ser utilizada como parte de la banda sonora, esa sería la primera. En segundo lugar, la música original para cine, que esta fue compuesta o realizada para una película en específico. Y el tercer tipo de presencia de la música o de categorías de la música en el cine es la de la utilización musical de elementos sonoros que no estrictamente son musicales, es decir, que no producidos por un instrumento musical, lo que a veces lleva el nombre de diseño sonoro. La función principal de la música en el cine es proveer apoyo o sustento emocional, establecer o clarificar el tono o el carácter dramático, apoyar o establecer el ritmo, agregar o modificar sentidos y significados, ser parte de la narrativa, ser en sí misma un personaje o ambientar o ser parte del fondo de las atmósferas. En cuanto al silencio, nos dice Larson Guerra que el silencio absoluto es una abstracción, no una experiencia sensorial como tal. En la página 145 dice que en el cine los silencios no son absolutos, son relativos. La función del silencio en el cine es la de servir de un marco a otros sucesos como preparación ante un evento o bien como un descanso después de algo fuerte. Sirve también para remarcar situaciones. Hay un silencio selectivo que es parte de un proceso que tiene que ver con perspectivas auditivas subjetivas. El silencio en el cine puede ser también considerado atmósfera. Nos dice que tienen como característica la de no ser percibidas normalmente, sino a un nivel muy subliminal, de manera que solo pueden ser percibidas cuando se cambia de una a otra. Los sonidos son muy maleables, muy plásticos, fluidos. Casi cualquier sonido puede transitar de una categoría a otra sin ningún problema. En la página 146 nos presenta un siguiente apartado que titula Conceptos y reflexiones para una aproximación al estudio del lenguaje sonoro cinematográfico. Dice que en el siglo pasado el cine vino a modificar nuestra percepción de la vida, entronizando definitivamente a la imagen como parámetro normativo o una referencia suprema a nuestra percepción o conocimiento de la realidad. Entre comillas, ver es equivalente a saber, conocer, constatar, predecir, concebir o disfrutar. Oír es equivalente a voluntad en esta dicotomía de interés-desinterés, creatividad, entendimiento, juicio crítico. Sus cualidades es que suelen ser relegadas a un plano secundario ante el protagonismo de la vista, de las miradas. Y nos presenta un primer problema en la página 147, y es que hay un sesgo entre lo sonoro y lo visual. Se asumen como naturales las convenciones del lenguaje sonoro que están ligadas al modelo de la representación institucional propias del cine industrial, que podríamos considerar una falacia histórica. El sonido de los medios audiovisuales, usado
de manera empirista funcional subordinada a la imagen, es una construcción ideológica que cumple su papel de coadyuvar al mantenimiento de una visión acrítica del sistema dominante. La mayor parte de la crítica y la teoría del cine tienden a menospreciar o simplemente ignorar el aspecto sonoro del lenguaje audiovisual. En la página 148 dice que esta confusión entre lo sonoro y lo visual permea prácticamente en todas las esferas de la cultura occidental, donde lo visual es colocado en la cima de nuestra jerarquización de los sentidos. Dice que no hay otra teoría unificada del sonido cinematográfico, que lo que existe es un conjunto de conceptos y términos de uso más o menos generalizado, con significados no siempre evidentes o compartidos. Habla también en la página 149 que hay una escasez de términos abstractos para referirnos a las características de lo sonoro. Si bien hay más términos para lo visual, dice Larson Guerra, nos encontramos con una escasez de estos términos para poder referir, para poder hablar sobre las características de los sonidos. Dice que los modelos estéticos hegemónicos conforman las convenciones clásicas del lenguaje cinematográfico. La página 150 nos dice que en el caso del sonido cinematográfico, el sesgado y limitado lenguaje para hablar de lo sonoro va a provocar una distorsión y una limitación de nuestras ideas y valores de los fenómenos áureos. Cita las ideas de Roland Barthes, quien dice que la lengua ordena en dos sentidos, en un sentido clasificatorio y en el imperativo. Por su parte, Pascal Quignard, en su libro El odio a la música, dirá que la música nos hace obedecer emocionalmente, puede ser utilizada para hacernos sentir emociones determinadas, acompañar eventos trágicos o dramáticos, reales o ficticios. En el apartado en donde Larson Guerra nos va a hablar de la diégesis, nos dice en esta página 151 que este término griego que se usa desde tiempos de Aristóteles se emplea para denominar aquello que es relatado por un narrador. Es esta diégesis. Aplicado ya en la actualidad al cine, la diégesis puede ser definida como todo aquello que pertenece al mundo creado o formado por el relato, sea este de ficción o no, un continuum espacio-temporal de la acción dramática, que incluye el universo interno de los personajes, sus sueños, sus pensamientos, sus fantasías, así como lo que ellos a su vez están relatando. Aplicado a los elementos de la banda sonora, esta diégesis sería como la música cinematográfica, que puede ser clasificada o calificada como diegética o extradiegética. La música diegética, nos dice Larson Guerra, es aquella que pertenece a la diégesis, es música que sucede dentro de la escena y que puede ser escuchada por los personajes. La música extradiegética, por el contrario, página 152, es aquella que no pertenece a la diégesis y que por lo tanto solo es escuchada por nosotros como espectadores. A la música extradiegética se le suele llamar también música no diegética y también se le conoce como música incidental. En una película, la música incidental para cine va a quedar amarrada para siempre a las imágenes cinematográficas para las cuales fue compuesta. De ahí que mucha de la música que en algún momento es utilizada en un filme, inmediatamente al escuchar la propia música nos remite al filme. Dirá también Larson Guerra que la música que es escuchada por un personaje pero que no está sonando objetivamente en la escena es también un tipo de música extradiegética. También es música que un personaje imagina, sueña, evoca o simplemente escucha, entre comillas, dentro de su cabeza.
En este caso sucede dentro de la subjetividad del personaje o de los personajes que la escuchan. Claudia Gortman, en su taxonomía del sonido cinematográfico, va a decir que solo existían las categorías de diegético y extradiegético. También nos dirá en la página 153, ya para finalizar este apartado, que un sonido incidental realista es siempre diegético, pues es producto de la acción de un personaje. Los efectos van a tener la posibilidad de ser también extra o meta diegéticos. El apartado siguiente tiene que ver con el sonido sincrónico versus sonido asincrónico. En un principio, dice Larson Guerra, el sonido sincrónico en el cine, originalmente correspondiente al momento de producción de una imagen cinematográfica, o lo que es casi lo mismo, su sonido diegético. Ese sería, en principio, lo que podemos entender por sonido sincrónico. Es aquello que se oye, o parece que se oye, entre comillas, natural, en el sentido de naturalmente perteneciente al universo visual y diegético de una película, e independientemente de si estos sonidos son, entre comillas, naturales, hablamos de sonido directo, o, entre comillas, también artificiales cuando nos referimos a grabados en un estudio. La Revolución Soviética nacía con un cine financiado por el Estado, artistas altamente politizados, y los cineastas destacaban, estos cineastas rusos, en su distinta valoración de la narrativa cinematográfica, en la cual planteaban como sujetos del relato del cine al pueblo, a los movimientos sociales, al proletariado y a los revolucionarios. Para Sergei Eisenstein, el recurso cinematográfico para contar, para ayudar a crear al hombre nuevo, era el montaje como este elemento importante. Diremos también que además de este montaje, era concebido como un mecanismo dialéctico de creación de significados y revelación de conceptos. Eisenstein desarrolla su teoría del montaje intelectual o dialéctico, donde cada plano tiene un significado o tesis que entra en relación dialéctica con el significado o antítesis del plano siguiente, produciendo una síntesis por el choque o encuentro de conceptos. Esta síntesis es el mensaje o la idea resultante y es de donde va a nacer la función comunicante fundamental del cine. Una idea enraizada en la noción del cine como arma de pedagogía social es lo que va a reflejar esta propuesta. También nos va a decir en la página 156 que en una banda sonora convencional, el único elemento que normalmente se usa para establecer este contrapunto perceptivo es la música extradiegética. Aquí estaba citando un texto de Pudovkin, en el que Pudovkin dice lo siguiente, cito: la imagen puede retener el tiempo del mundo, mientras que la pista sonora sigue los ritmos fluctuantes del curso de la percepción humana, o viceversa. Esta es una forma obvia y simple para el contrapunto de imagen y sonido. Hasta ahí la cita de Pudovkin. Por su parte, Robert Bresson, en su libro Notas sobre el cinematógrafo, sin llamarlo sonido asincrónico, plantea recursos, recomendaciones y reflexiones al respecto. Cabe destacar, dice Larson Guerra, que la crítica al papel subordinado de lo sonoro con respecto a lo visual, así como la consideración del cine como arte, deriva en una fuerza expresiva tanto de lo visual como también de lo sonoro. El siguiente apartado, Larson Guerra va a presentar algunos conceptos, categorías fundamentales para abordar el tema del lenguaje sonoro cinematográfico. Este apartado se llama acusmática, síncresis, audiovisión, contrato audiovisual, vozocentrismo, efecto empático anempático.
Al respecto nos dice que Michel Kion ha desarrollado un marco teórico exhaustivo y riguroso y va a presentar algunos de los conceptos más importantes. En la página 157 nos va a hablar de la acusmática. Nos dice que estos son los sonidos acusmáticos como aquellos cuya fuente emisora no es visible. El primero en utilizar el término fue Jérôme Peignot de 1955 para referirse a la música concreta. Históricamente el término viene del nombre de una secta pitagórica, de una secta de iniciados en la antigua Grecia, los acusmáticos. Michel Kion, bueno, hay que decir un poco de los acusmáticos, era una secta en donde los novicios, los estudiantes, escuchaban la enseñanza del maestro en silencio sin poder ver el rostro o la propia persona del maestro, que estaba oculto detrás de un velo. Ya pasando ciertos grados de conocimiento, de aprendizaje, era ya posible entonces ver físicamente al maestro y hablar con él. En principio solamente era escuchar sus enseñanzas sin poder observarlo. Michel Kion retoma este término en donde una voz acusmática en el cine sería aquella que hemos escuchado pero sin haber visto el rostro del dueño de la voz. Kion habla del valor dramático que tiene el saber escoger el momento justo para desacusmatizar, por así decirlo, la voz, es decir, mostrarnos el rostro o la identidad visual del villano del que previamente solo lo conocíamos a partir de su voz. Otro teórico es Denis Smalley, quien retoma temas planteados por Murray Schafer, sobre todo en el ámbito de las teorías y los estudios de la escucha y lo sonoro. Dice Larson Guerra que duda mucho que en el caso del cine lleguemos a sustituir en la praxis cotidiana el término de voz en off por el de voz acusmática, a pesar de que este término, el término voz acusmática, es mucho más preciso y correcto, pero está muy enraizado el término de una voz en off. En la página 158 va a hablarnos ahora del concepto síncresis. Es una palabra del propio Michel Kion y en su texto El sonido, música, cine y literatura, página 281 de Michel Kion, dice lo siguiente al respecto de la síncresis. Consiste en percibir, cito a Kion, consiste en percibir como un único y mismo fenómeno que se manifiesta a la vez visual y acústicamente, la concomitancia de un acontecimiento sonoro y de un acontecimiento visual puntuales, en el instante en el que ambos se producen simultáneamente y con esta única condición necesaria y suficiente. Hasta ahí la cita de Michel Kion en su libro El sonido, música, cine, literatura. El siguiente apartado se llama audiovisión, este concepto también propio de Kion, que lo propone Kion como un concepto fundamental en contraposición a la forma más común que tenemos de referirnos al hecho de asistir a la proyección de una película. Hablamos de ir a ver una película o de que vimos una película. La dimensión sonora queda excluida por el propio uso del lenguaje, es decir, al hablar de fuimos a ver una película o que vimos una película, siempre nos estamos refiriendo a lo visual y lo sonoro queda excluido. Esto provoca una cierta actitud de dar por hecho el aspecto sonoro de la película. De ahí que Michel Kion propone que en este término, en este concepto de audiovisión, deberíamos nosotros decir audioví una película o voy a audiover una película. El siguiente concepto es el del contrato audiovisual. El contrato audiovisual es la suspensión de la incredulidad que el espectador adopta al asistir a la proyección de una película, al asumir que los sonidos que salen de las bocinas detrás de la pantalla
y las imágenes que en esta se proyectan son reales y se corresponden. Este elemento del contrato audiovisual o de la suspensión de esta incredulidad es importante para poder asumir que lo que estamos viendo y escuchando en una película son reales y se corresponden mutuamente, ¿no? El siguiente concepto es el vococentrismo. Se refiere al imperio de la palabra por encima de los demás elementos que conforman la banda sonora de una película. La importancia, el privilegio de la banda, de la palabra sobre otros elementos en la propia película. Nos dice también Lars von Guerra que la presencia de la voz lingüística automáticamente coloca el resto de los sonidos en un segundo plano de nuestra atención. En la página 159 presenta el siguiente concepto, que es el efecto empático y anempático. Nos dice que una música empática es aquella que trabaja en el mismo sentido dramático de la escena. Es como una objetivación emocional de la misma película, de la misma música, y por lo tanto su fortalecimiento y conformación o confirmación. La música anempática, por el contrario, es aquella que sigue su propia línea emocional, indiferente o contraria a la línea emocional de la escena. Y pone el ejemplo de una música empática en el caso de Gene Kelly cantando con su paraguas en la calle, en el filme Cantando bajo la lluvia de 1952, o por el contrario, una música totalmente anempática, el caso de la misma canción cantada por Alex, el personaje de Alex, en Naranja Mecánica de 1971. Nos dice en relación a Pudovkin que cualquier sonido puede ser calificado de empático o anempático según vaya o no en la misma dirección que el sentido dramático de una escena. El siguiente apartado de este capítulo cuarto es el del sonido corporalizado y sonido codificado. Nos dice que Walter Murk, un editor y diseñador de sonido, plantea un esquema de las distintas funciones y características de los elementos que conforman el sonido cinematográfico. Su objetivo es establecer un marco de análisis de los elementos sonoros en el contexto muy particular, también hay que decirlo, de la industria del cine en Estados Unidos. En la página 160 dice que, siguiendo esta idea, que en nuestras cinematografías es más bien raro que esto suceda, ya que normalmente las películas, por un lado, son más chicas en términos de producción y realizadas por un grupo pequeño de sonidistas. En ese sentido, el artículo de Murk no tiene demasiada utilidad práctica para la mayor parte de nuestras películas, al menos en el caso latinoamericano, pero en términos de análisis conceptual y metodológico, proponer una metodología creativa, sí tiene derivaciones muy importantes. Y el planteamiento central de Murk es que hay sonidos codificados, que son las palabras, y hay sonidos corporalizados, que serían los sonidos musicales, y que en medio están los efectos de sonido, los cuales por un lado son los más universales de los sonidos, pero por otro lado son los que menos prestigio tienen, están menos definidos. Aquí habría que hacer la comparación entre la definición que puede tener un sonido codificado como la palabra o un sonido corporalizado como la música, y en medio estarán estos efectos sonoros. Sigue diciendo Lars von Guerra sobre esta idea central de Murk, que en el aspecto narrativo racional las palabras mandan y en el aspecto expresivo emocional la música es la que domina.
Pero los efectos sonoros pueden acercarse a la música o al lenguaje, pueden ser como palabritas o como acentos musicales. Y el lenguaje también puede acercarse a la música, es decir, hacerse más emocional, o viceversa, cuando la música es más racional. Y bueno, presenta aquí un esquema donde tenemos en la parte inferior, en ambos lados, a la izquierda el sonido codificado, que decíamos son las palabras, del otro lado el sonido corporalizado, la música, en medio los efectos sonoros, y como una línea curva hace transitar muchas veces estos sonidos de uno a otro, siendo el centro el efecto sonoro, y por un lado perteneciente al lenguaje, en este sentido de narrativa, una cuestión narrativo racional del lenguaje relacionado con las palabras, y por otro lado el elemento de la música en un sentido mucho más expresivo, emocional. El siguiente apartado tiene que ver con imagen y sonido, la dialéctica, una dialéctica de la mutua transformación. Y en la página 161 nos va a hablar de las ideas de Randy Thom, un diseñador de sonido, que en su artículo titulado Diseñando una película para el sonido propone tratamientos específicos de la imagen que propician mayores posibilidades de participación para el sonido. Si la imagen es 100% explícita, entonces los elementos sonoros tienen poco espacio para moverse, se ven obligados a ser esclavos de la imagen. Y entonces nos propone siete distintos tratamientos o estrategias visuales Randy Thom, para que se pueda propiciar una mayor libertad a lo sonoro. El primero de estos elementos son los planos extremos. Nos dice que los planos muy abiertos de cosas lejanas, al no mostrarnos detalles, permite que el sonido tenga su propia línea narrativa. Entonces la presencia de panorámicas, vistas desde un edificio alto, una montaña, todo eso permite que la música que acompaña esa imagen tenga su propia línea narrativa, despliegue su propio lenguaje. El segundo tiene que ver con el tipo de lente. Los lentes extremos, los angulares y los largos, deforman la perspectiva de la imagen, muestran la realidad de una forma diferente a la que nuestros ojos lo hacen. Y como es que también esta elección de los tipos de lente alteran la percepción de la narrativa, propiciando un uso subjetivo menos realista de ese sonido. El tercer elemento tiene que ver con el tiempo. Aquí nos habla de que la alteración del tiempo real permite un uso más subjetivo del sonido. El cuarto elemento cuarto tratamiento o estrategia visual es el de los claroscuros. Zonas oscuras en los bordes de la pantalla, límites indefinidos con personajes, objetos y espacios que no siempre van a estar visibles en su totalidad, y esto propone una atmósfera de misterio que el sonido puede a su vez sugerir, potenciando atmósferas, aumentando y condicionando o conduciendo más bien este suspenso. El quinto elemento es el del blanco y negro, que nos dice cómo el blanco y negro, en contraste con el color naturalista, son percibidos más claramente como el punto de vista de alguien y admiten con mayor facilidad un acercamiento subjetivo al sonido. El sexto elemento es el punto de vista, y nos dice que ciertos puntos de vista también pueden propiciar mayor libertad sonora. Y el séptimo elemento es la indefinición visual, cuando tenemos alteraciones de la definición de la imagen, como un fuera de foco, que rompen el código realista, abriendo con ello la puerta a lo subjetivo. El siguiente apartado tiene que ver con las funciones narrativas y o expresivas de los elementos sonoros. Dice Larson Guerra en la página 162 que todos los elementos sonoros de una película cumplen funciones tanto narrativas como expresivas, que algunos elementos tienen mayor tendencia a ser más narrativos, como puede ser el caso de los diálogos,
y otros ser más expresivos, como la música, mientras que otros suelen tener una cierta neutralidad, es en este caso ambientes e incidentales. Va a abordar entonces dentro de estas funciones narrativas o expresivas de estos elementos sonoros distintos apartados. Va a hablarnos de los ambientes, de los incidentales, de los efectos y de la música y de los diálogos. Y con esa revisión de estos elementos estaremos concluyendo la sesión del día de hoy. Entonces, sobre los ambientes nos dice que en su función más común los ambientes proveen de realismo a los espacios visuales, le dan profundidad. Cuando un ambiente es solo la correspondencia sonora realista, podemos decir que narrativamente es redundante. Mientras mejor sea el sonido, el impacto expresivo del espacio será mayor. Los ambientes van a servir para unificar imágenes por medio de un espacio común y también van a servir para informar acerca de la magnitud de un espacio o para apoyar un tono emocional en una determinada escena. La página 163 dice que si los ambientes no son realistas, pueden adquirir mayor valor expresivo, que un ambiente colocado en la mezcla es a una intensidad no natural, o con una reverberación exagerada o con una ecualización que lo va a distorsionar o transformar, o bien procesando de cualquier otra manera, todo esto puede comenzar a tener un rol casi musical. Un ambiente realista que se transforma puede pasar de lo informativo a lo atmosférico. Dice Larson Guerra que cuando escuchamos un ambiente diegético sin ver el espacio al que corresponda, es decir, un ambiente fuera de cuadro, el ambiente adquiere, además de sus características expresivas, atributos narrativos propios. Los ambientes también pueden colaborar narrativamente, dando información que no está presente en la imagen acerca del tiempo y del espacio. En cuanto a los incidentales, dirá que cuando estos son realistas y no ocurren fuera de cuadro, su función primordial es la de dar realismo, es decir, dar corporalidad, presencia física a los personajes, que en estos casos los incidentales son redundantes en términos narrativos y relativamente neutros en términos expresivos, son como acompañantes de la acción. En cuanto a un sonido incidental, suena fuera de cuadro, nos transmite información narrativa que la imagen no nos está dando. Esto nos lo dice aquí en la página 164. No suenan de manera realista, y cuando estos sonidos no suenan de manera realista, comienzan a adquirir mayor potencialidad expresiva, se convierten entonces en efectos. Y esto nos da pie a pasar al siguiente apartado, que tiene que ver con precisamente los efectos. Dice Larson Guerra que existen muchos efectos sonoros incidentales, con tan solo un poco de ayuda pueden adquirir un carácter claramente efectista, de carácter diverso. Nos va a hablar de distintas categorías de estos efectos. Por un lado nos va a hablar de los ruidos incidentales de las máquinas, que pueden ser realistas, como el sonido de un motor, de un automóvil. Pueden ser cómicos, como los sonidos de Herbie en Cupido Motorizado de 1968, o también pueden ser espectaculares, como el sonido del Batimóvil en las películas de Batman. También están los efectos sonoros de la violencia. Por un lado, los sonidos de los artefactos de la violencia, armas de cualquier tipo, o por otro lado también los efectos resultantes de cualquier tipo de violencia, golpes, choques, impactos, explosiones, etc. Y los efectos tienden a clasificarse también en conjuntos contextuales o grupales. Por ejemplo, la guerra, hablando de distintas épocas, en la industria, distintas ramas de industria, hogar, selva, mar, reino animal, elementos de la naturaleza, etc., que podemos irlos también agrupando. Existen también efectos que corresponden a géneros específicos, que se basan sobre todo en clichés sonoros.
sonidos que podemos asociar a películas de ciencia ficción, a películas de terror, del oeste, de magia, etc. La naturaleza produce también muchos sonidos que caen en las categorías de efectos, aunque muchos van a estar cerca de ser también considerados como ambientes. Al igual que los incidentales, cualquier efecto, ya sea este realista o no, puede ser procesado para hacerlo todavía más expresivo, más musical. En la página 166 comenta que también existen efectos de difícil ubicación porque están muy cercanos a la música. El universo de los llamados efectos sonoros para cine es, ya para cerrar este apartado, bastante extenso y variado, y que al igual que los incidentales y los ambientes, puede ser más o menos narrativo o expresivo. El siguiente apartado tiene que ver con la música. Nos dice que va a plantear la existencia de dos tipos de música: la música por un lado extradiegética o de índole emocional, y por otro lado la música diegética, ¿no? La música extradiegética es aquella cuya función fundamental es apoyar, conducir o establecer el tono o la atmósfera emocional. También introducir elementos estilísticos de época o de una región cultural en particular, que tienen una función de contextualización, colaborando a la definición o construcción de la diégesis. La música extradiegética puede respetar o no las constricciones establecidas por la diégesis de cada película. Dice que en la mayoría de las películas donde se usa música extradiegética, normalmente no se le presta demasiada consideración a la diégesis, puesto que se piensa en la música solo en función de su impacto emocional y no de este carácter contextual. En la página 167 dice Larson Guerra que en la actualidad se habla de Mickey Mousing en aquellos casos en que la música es tan exageradamente explícita y redundante en su acompañamiento de una acción, que en vez de ayudar, como lo había sido en esta idea de refuerzo, de apoyo, de conducción, de tono o atmósfera, en realidad produce el efecto contrario, ¿no? Entonces, no solamente en vez de ayudar, se convierte entonces en un artificio grosero. Ahora, el siguiente utilización de la música ya no será como música extradiegética, sino ahora como música diegética. Dice Larson Guerra que además del impacto expresivo o emocional, lo más común es que haya una clara función narrativa o por lo menos contextualizadora, aunque también puede ser simplemente ambiental o atmosférica. Y aquí ya estamos dentro de otro tipo de utilización de la música, que será la música diegética. Dice más adelante que así como la música en el cine puede ser en una misma película diegética, extradiegética y o metadiegética, así también las funciones pueden ser múltiples, ya sea de manera alterna o simultánea. La música original puede tener connotaciones de tipo cultural, de una época, por el uso de ciertos instrumentos musicales, por incursionar en determinados géneros. La música de archivo o de fuente puede estar asociada a eventos o a épocas o grupos específicos. Mientras más conocida sea una pieza musical, más connotaciones acumula. Esas connotaciones, pues, evidentemente son de tipo cultural, ¿no? Sigue Larson Guerra, dice que ya que las connotaciones son como ideas, imágenes o símbolos que se le van pegando a la música en su tránsito por el mundo. Hay entonces connotaciones de tipo nacional o regional, piezas emblemáticas de un país, de una región, de tipo generacional, por ejemplo, música que se bailaba en fiestas en determinadas épocas, o de filiación sociotribal urbana, como puede ser géneros como el reggae, el punk, el gótico, el ska, el metal, etc.
Y nos dice el Arzón Guerra en la página 168 que lo importante es que al usar cualquier música consideremos sus particulares características para valorar si las connotaciones que percibimos juegan a nuestro favor o no. No es simplemente elegir a diestra y siniestra una música, sino que habrá que considerar estas características culturales. El apartado que vamos a revisar ya por último en esta sesión es el de los diálogos. Dice Arzón Guerra que los diálogos en el cine suelen ser siempre diegéticos. Es muy raro que nosotros podamos escuchar voces que no pertenezcan a la historia. La función básica de los diálogos es transmitir información racional acerca de la propia historia y de los personajes. Y nos va a hablar de dos elementos fundamentales, dos características. Primero, hay que tomar en cuenta el factor de lo dado y lo retenido, es decir, como en ciertas películas los diálogos se utilizan para contar la historia y darnos información acerca de los personajes, pero en otras películas los diálogos pueden ser considerados como parte de la acción, contribuyendo a la creación de personajes verosímiles y profundos, caracterizados más por sus actos que por las palabras que emiten. En segundo lugar, por otro lado, está que más allá de que las palabras por sí mismas signifiquen su prosodia, estará determinando el significado verdadero. Habla entonces, como en muchos elementos, en muchos momentos de la vida real, puede hablarse en sentido figurado o en un doble sentido, puede hablarse con sarcasmo o ironía, y en el cine un personaje que está bien construido va a tener todas estas sutilezas y complejidades que están expresadas o reflejadas en los diálogos en los que participa. El vocabulario, la sintaxis, todos estos son elementos, son factores de estilo que nos van a permitir identificar a los personajes como formando parte de determinado grupo social, de una religión, de una ideología, etc. Los diálogos nunca pierden su carácter racional en tanto lenguaje, dice Arzón Guerra en la página 169, pero pueden estar tratados sonoramente de maneras muy diferentes. La diferencia principal entre diferentes diálogos es si los diálogos respetan el plano sonoro de la imagen y si reflejan el espacio físico donde se desarrolla la acción. Por otro lado, y ya para finalizar esta sesión de hoy, dice Arzón Guerra que las voces, cuando no son inteligibles, pasan a jugar como ambientes. Y las vocalizaciones no lingüísticas, risas, llantos, gritos, lamentos, gemidos, quejidos, respiraciones, etc., juegan ya sea como efectos o incidentales y de alguna manera también con cierta ayuda a partir de la edición como elementos musicales, ¿no? Esto es muy claro, como lo podemos ver también en algunas músicas, como un grito, una risa, etcétera, un quejido, forma parte del discurso musical y no solamente como un efecto o un incidental. Y en el caso de estas voces, cuando la voz es inteligible, forma parte de este discurso narrativo, racional, pero cuando estas voces son tan vagas, tan disipadas, que no se logra entender el sentido de las palabras, ahora esos sonidos de las voces forman parte de, o empiezan a jugar un papel de un ambiente, ¿no? Por ejemplo, estos murmullos de gente hablando en un café, que simplemente tienen una función atmosférica, pero que, aunque nosotros sepamos que ahí se está emitiendo una narrativa
con significado, con sentido, el sonido, al ser tan lejano, poco claro, no inteligible, forma parte entonces de un ambiente de ese lugar. Bien, aquí vamos a dejar la revisión de esta parte del capítulo cuarto. Insisto, estamos abordando el lenguaje sonoro cinematográfico, sin duda uno de los capítulos más importantes de todo el libro, en tanto que va a presentarnos todos estos elementos, conceptos, categorías de cómo comunica el sonido en el cine. Así es que vamos a cerrar la sesión del día de hoy, lunes, y continuaremos el día de mañana la revisión de este mismo capítulo, el lenguaje sonoro cinematográfico. Les recuerdo que estamos revisando las ideas principales del libro Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, de Samuel Larson Guerra, una publicación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM del año 2010. De esta manera terminamos la sesión de hoy y los invito a que nos escuchen el día de mañana en vivo a las 10 de la noche para continuar con la recta final. Ya esta semana terminaremos la revisión de este interesante libro de Larson Guerra. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana en vivo a las 10 de la noche. Gracias.